Nadie en toda la historia de Industrias Montero de Madrid había visto jamás la cara del nuevo director general. Solo sabían su nombre, Álvaro Montero, nieto del fundador, criado fuera de España, lejos de las naves industriales y las líneas de producción que habían construido la fortuna de la familia. Sabían que tenía 35 años, que había estudiado ingeniería en Zúrich y dirección de empresas en Londres, y que había sido nombrado por la junta directiva para reflotar una fábrica que llevaba 3 años perdiendo dinero. Pero nadie lo había visto nunca. No había fotos en los periódicos, ni perfil público, ni imagen en la página web de la empresa. Era un fantasma con un apellido que pesaba, y ese fantasma, un lunes de octubre por la mañana, entró por la misma puerta que los operarios, vestido con un mono azul de trabajo, una gorra calada hasta las cejas, una tarjeta de identificación que decía Carlos Ruiz, y la firme intención de descubrir, desde abajo, qué estaba pasando realmente en la fábrica que llevaba su apellido. Lo que encontró fue peor que cualquier informe financiero. Y esa misma mañana, antes de que el reloj marcara las 12, la jefa de producción le gritó en la cara delante de todos los trabajadores y le dijo que estaba despedido, que gente como él no merecía ni cruzar aquella puerta. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Álvaro Montero no había dormido la noche anterior. No por los nervios, sino por algo más profundo. Algo que tenía que ver con un recuerdo viejo y con el olor a aceite de máquina que había impregnado su infancia. Su abuelo, don Ramón Montero, había fundado Industrias Montero en 1968, en un taller en el barrio de Villaverde, al sur de Madrid, con 4 operarios y un torno de segunda mano comprado a plazos. De aquel taller había nacido una empresa que, en su mejor momento, empleaba a 400 personas y fabricaba componentes de precisión para la industria del automóvil, piezas que acababan en las cadenas de montaje de las grandes marcas. Álvaro había crecido en aquella fábrica. De niño, durante los veranos, su abuelo lo llevaba entre las líneas de producción, le enseñaba los nombres de las máquinas, le mostraba cómo se templa el acero, cómo se lee un calibre, cómo se reconoce una pieza defectuosa por el sonido que hace cuando la golpeas con los nudillos. Eran lecciones que ninguna universidad podría haberle dado, y Álvaro las había guardado dentro de sí como un tesoro, incluso cuando su padre lo mandó a Suiza a estudiar, lejos del polvo y del ruido, porque quería que su hijo llevara corbata y no mono de trabajo. Álvaro había obedecido. Estudio, trabajo en consultoria en Londres, donde los empleados eran líneas en una hoja de cálculo y las fábricas cuadrados en un mapa. Ganó buen dinero y se sintió vacío como una nave abandonada. Cuando la junta directiva lo llamó para pedirle que se hiciera cargo de la planta de Madrid, Álvaro aceptó de inmediato, no por ambición, sino porque sentía que era el momento de volver a casa, de honrar la memoria de un abuelo que le había enseñado que el valor de una empresa no se mide en los balances, sino en las manos de las personas que trabajan en ella. Pero Álvaro no quería llegar como el nieto del fundador, como el jefe impuesto desde arriba, como otro ejecutivo en traje que leería informes 2 semanas y luego echaría a la calle a medio mundo. Quería entender. Quería ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos lo que decían los trabajadores cuando creían que nadie los escuchaba. Así que aquel lunes por la mañana, Álvaro Montero entró en Industrias Montero como Carlos Ruiz, nueva incorporación en el departamento de logística, nivel básico. Llevaba un mono azul comprado en el rastro, botas de seguridad usadas y una gorra que le tapaba media cara. El director de Recursos Humanos, el único que conocía el secreto, le había preparado una tarjeta y un puesto en el almacén. La planta era diferente de como la recordaba. Las paredes, que su abuelo mantenía siempre impecables, estaban desconchadas y manchadas de humedad. Los fluorescentes, algunos fundidos, proyectaban una luz amarillenta y cansada sobre máquinas que necesitaban mantenimiento urgente. El aire olía diferente, ya no a aceite limpio y metal, sino a algo rancio, descuidado, como una casa en la que nadie abre las ventanas desde hace demasiado tiempo.
Y las caras de los operarios, aquellas caras que Álvaro recordaba sonrientes y orgullosas, estaban grises, cansadas, resignadas. Nadie hablaba. Nadie bromeaba. La fábrica trabajaba en silencio, y aquel silencio era el sonido más preocupante que Álvaro había escuchado en su vida. El nombre de Beatriz Campos resonaba en la fábrica como una advertencia. Era la jefa del departamento de producción, 42 años, pelo oscuro recogido en un mono apretado bajo el casco blanco, ojos negros que cortaban como cuchillas y una voz que, cuando se elevaba, hacía temblar los cristales de las oficinas. Todos la llamaban la jefa, nunca en su presencia, y el apodo no era cariñoso, era un reconocimiento de poder. Beatriz había llegado a Industrias Montero 10 años atrás como simple inspectora de calidad y se había abierto camino con una determinación que sus compañeros admiraban y temían a partes iguales. Era competente, eso nadie lo negaba. Conocía cada máquina de la planta, cada procedimiento, cada plazo. Pero el poder se le había subido a la cabeza como el vino malo, despacio, sin que ella se diera cuenta, y la había convertido en algo que ningún manual de gestión recomendaría jamás: una tirana. Beatriz no gestionaba personas, las controlaba. Cada error se castigaba con gritos públicos. Cada sugerencia era una amenaza a su autoridad. Cada retraso se anotaba en una libreta negra que los operarios miraban con el mismo terror con que se mira la lista de un verdugo. Había despedido a más personas en los últimos 3 años de las que había contratado la dirección. Nadie la frenaba. El antiguo director le había dado carta blanca porque no tenía ni la fuerza ni la voluntad de enfrentarse a ella. Y los operarios habían aprendido a agachar la cabeza porque quien protestaba acababa en la libreta negra y quien acababa en la libreta negra acababa en la calle. Álvaro vio a Beatriz por primera vez durante el descanso de la mañana. Ella atravesó el almacén, se plantó delante de un operario que estaba bebiendo su café 30 segundos después de que acabara la pausa, y le dijo con un tono que helaba la sangre que la próxima vez encontraría la carta de amonestación en su mesa. El operario bajó la mirada, tiró el café y volvió al trabajo sin decir una palabra. Álvaro observaba desde su puesto en el almacén, con las manos apretando un albarán hasta arrugarlo. Sentía la rabia subirle desde el pecho, pero la contuvo. No era el momento. Todavía no. En las horas siguientes, Álvaro hizo lo que mejor sabía hacer: observar. Vio máquinas obsoletas que ralentizaban el trabajo un 30%. Vio procedimientos inútiles que nadie se atrevía a cambiar. Vio personas capaces, expertas, con años de oficio en las manos, reducidas a ejecutores mudos de órdenes que a menudo no tenían sentido. Y escuchó, durante la pausa del almuerzo en el aparcamiento trasero, como algunos operarios hablaban en voz baja de marcharse todos juntos. No por maldad, sino por desesperación. Ocurrió el tercer día. Álvaro estaba trabajando en el almacén, moviendo cajas de componentes que debían entregarse al departamento de montaje. Había notado que el sistema de catalogación era caótico, con piezas etiquetadas incorrectamente y existencias que no cuadraban con el inventario. Hizo lo que le salía de forma natural. Empezó a reorganizar. Movió cajas, corrigió etiquetas, creó un sistema lógico que habría reducido a la mitad los tiempos de búsqueda. Beatriz lo encontró cuando estaba reetiquetando la última fila de estanterías. Se plantó delante de él, con los brazos cruzados y la libreta negra en la mano, y su mirada tenía la temperatura del nitrógeno líquido. Le preguntó quién le había dado permiso para tocar las estanterías. Álvaro respondió con calma que las etiquetas estaban mal y que las había corregido. Beatriz le dijo que no le pagaban para pensar, sino para ejecutar, y que si hubiera querido la opinión de un mozo de almacén, habría preguntado a alguien con más de 3 días de experiencia. Su voz fue subiendo de volumen con cada palabra, y pronto todo el almacén se había detenido a mirar. Álvaro mantuvo la calma. Explicó que el sistema actual causaba retrasos y que la reorganización ahorraría tiempo. Sin levantar la voz, exponiendo simplemente los hechos. Fue un error.
no porque estuviera equivocado, sino porque tenía razón, y Beatriz Campos no soportaba no tener razón, mucho menos delante de sus subordinados. Beatriz dio un paso adelante. Le dijo que gente como él era el problema de esta fábrica, gente que llegaba, creía saberlo todo, no respetaba la cadena de mando y pensaba que podía cambiar las cosas sin entender cómo funcionaban. Luego abrió la libreta negra, escribió algo, la cerró de un golpe que retumbó en el silencio del almacén, y le dijo que estaba despedido. Efecto inmediato. Podía entregar su tarjeta en la portería y marcharse. Los operarios miraban. Nadie dijo una palabra, porque todos sabían que intervenir significaba acabar en la misma página de la libreta negra. Álvaro miró a Beatriz a los ojos. Por un momento, un solo momento pensó en decirle quién era, en quitarse la gorra, pronunciar su verdadero apellido, ver la expresión en su cara cuando comprendiera que acababa de despedir al dueño de la empresa. Habría sido satisfactorio, habría sido fácil, y habría sido exactamente el tipo de comportamiento que su abuelo le había enseñado a despreciar. Álvaro asintió. Se quitó la tarjeta, la dejó sobre la estantería que acababa de reorganizar y salió del almacén sin mirar atrás. Detrás de él, el silencio era ensordecedor. 24 horas después, Industrias Montero recibió una comunicación oficial de la sede central en Barcelona. El nuevo director general, Álvaro Montero, visitaría la planta de Madrid al día siguiente para una reunión extraordinaria con toda la plantilla. La comunicación incluía una fotografía. La noticia se propagó por la fábrica como un incendio en un campo seco. Los operarios se pasaban la hoja de mano en mano, y quienes habían presenciado la escena del almacén reconocieron el rostro al instante. El mozo de almacén, el nuevo que había reorganizado las estanterías, el hombre al que Beatriz Campos había despedido delante de todos. Al día siguiente, Álvaro Montero entró por la puerta principal de la planta. Pasó junto al retrato de su abuelo don Ramón, que colgaba en la pared del vestíbulo, y lo miró largamente antes de seguir adelante. Llevaba un traje gris oscuro, camisa blanca sin corbata, porque su abuelo siempre decía que la corbata era lo único inútil que un hombre podía ponerse. La reunión se celebró en la nave principal, con las máquinas paradas y toda la plantilla reunida. 320 personas de pie en silencio, mirando al hombre que 3 días antes movía cajas en el almacén y que ahora estaba en el escenario improvisado junto a la línea de montaje. Álvaro habló durante 40 minutos, sin levantar jamás la voz ni señalar a nadie con el dedo. Dijo simplemente lo que había visto. Las máquinas que había que sustituir, los procedimientos absurdos que robaban tiempo y dignidad, el clima de miedo que había convertido una fábrica orgullosa en un lugar donde la gente tenía miedo de tomarse un café. Luego habló de su abuelo. Contó que don Ramón Montero conocía el nombre de cada operario, el nombre de sus hijos, sabía quién estaba pagando una hipoteca y quién iba a ser abuelo pronto. Contó que su abuelo creía que una empresa era como un cuerpo humano, que cada parte era esencial y que si un solo dedo dolía, todo el cuerpo sufría. Mientras hablaba, buscó los ojos de Beatriz entre la multitud. La encontró al fondo, cerca de la salida, con el rostro blanco como la cal y las manos apretadas contra los costados. La libreta negra no estaba. Álvaro no mencionó su nombre, no la humilló públicamente. Dijo solo que la forma en que una empresa trata a sus empleados es la forma en que se trata a sí misma, y que Industrias Montero, desde ese día, trataría a cada persona con el respeto que merece. Cuando terminó hubo silencio. Luego un operario mayor al fondo, un hombre con las manos llenas de callos y los ojos húmedos, empezó a aplaudir. Lentamente, otros se unieron, y en pocos segundos la nave entera temblaba con el aplauso. Al día siguiente, Álvaro convocó a Beatriz en su despacho. No el despacho de dirección del piso de arriba, sino una habitación austera, con una mesa de metal y vistas al aparcamiento. Álvaro quería estar cerca de la fábrica, oír su ruido, respirar su aire. Beatriz entró con la espalda recta y la barbilla alta, pero sus ojos delataban algo que Álvaro reconoció al instante. No era miedo, era la conciencia de que el mundo estaba a punto de derrumbarse
y la obstinada determinación de mantenerse en pie mientras se derrumbaba. Álvaro no la despidió. Podría haberlo hecho. Tenía todas las razones del mundo. Pero hizo algo que nadie en la fábrica esperaba y que la propia Beatriz jamás habría previsto. Le pidió que le contara su historia. Beatriz guardó silencio durante un tiempo que pareció infinito. Luego, despacio, como un muro que cede ladrillo a ladrillo, empezó a hablar. Contó que había crecido en Vallecas, hija de un mecánico de taller y una mujer que limpiaba oficinas en el barrio de Salamanca por las noches, que se lo había ganado todo a pulso, que había aguantado años de comentarios de compañeros que le decían que una mujer no podía dirigir un departamento de producción, que su sitio estaba en la oficina haciendo fotocopias y sirviendo café, que había desarrollado aquella dureza como una armadura, porque sin esa armadura se la habrían comido viva, y que en algún momento había dejado de darse cuenta de que la armadura se había convertido en ella misma. Álvaro escuchó todo sin interrumpir. Cuando Beatriz terminó, le dijo que la entendía, que él también había llevado armaduras, que él también había confundido la dureza con la fortaleza, y que la verdadera fortaleza no consiste en dar miedo a la gente, sino en ganarse su respeto. Luego le hizo una propuesta. No sería despedida, pero quedaría suspendida un mes, durante el cual haría un curso de liderazgo y gestión de personas. A su vuelta, tendría una segunda oportunidad, pero con una condición. La libreta negra tenía que desaparecer, para siempre. Beatriz miró la libreta que tenía en el bolso. La miró durante un largo momento, como si estuviera mirando una parte de sí misma que ya no quería ser. Luego la puso sobre la mesa de Álvaro y salió del despacho sin decir una palabra. Álvaro abrió la libreta aquella noche, solo. Cientos de nombres, fechas, anotaciones en una caligrafía precisa y furiosa. La cerro y la guardo en el cajón. No la tiraría. La guardaría como recordatorio de que el poder, cuando se ejerce sin empatía, se convierte en veneno. 5 años después. Industrias Montero de Madrid ya no era la misma fábrica. Las naves estaban rehabilitadas, las paredes pintadas, las máquinas sustituidas por tecnologías que su abuelo habría contemplado con los ojos como platos. La producción había aumentado un 60%, los defectos habían caído un 90%, y la planta había ganado 2 premios nacionales de innovación en el sector mecánico. Pero los números no eran lo más importante era el ruido. La fábrica había vuelto a ser ruidosa, no solo por el sonido de las máquinas, sino por las voces, las risas, las discusiones animadas durante la pausa del almuerzo en el comedor renovado donde Álvaro comía cada día con los operarios, sentado en la misma mesa, con la misma bandeja, sin distinciones. Álvaro había introducido un sistema de sugerencias premiadas, un programa de formación interna y una guardería de empresa, porque ningún padre debería tener que elegir entre su trabajo y sus hijos. Y Beatriz. Beatriz Campos había vuelto después del mes de suspensión y era una persona diferente. No completamente, porque nadie cambia del todo, y quien diga lo contrario miente. Pero era una persona que había aprendido a distinguir entre autoridad y autoritarismo, entre exigir lo mejor y destruir a quien no lo alcanza. Sus operarios ya no la llamaban la jefa, la llamaban por su nombre, y ella respondía y a veces sonreía, una sonrisa pequeña y rara que valía más que 1000 palmadas en la espalda. La libreta negra seguía en el cajón de Álvaro. Nunca la había tirado. De vez en cuando un nuevo directivo llegaba a la empresa, la sacaba y se la encenaba, no como amenaza sino como lección. Esto, decía, es lo que pasa cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo. Esto es lo que pasa cuando olvidamos que detrás de cada tarjeta de identificación hay una persona, y detrás de cada persona hay una historia. El operario mayor que había aplaudido primero aquel día se llamaba Paco Herrero, 40 años en Industrias Montero. Se había jubilado el año anterior, y Álvaro había organizado una fiesta en la nave principal con toda la plantilla. Paco había llorado, no de tristeza, sino de alegría por marcharse de un sitio que había vuelto a ser lo que siempre debió ser, una familia.
En la pared de la entrada, junto al retrato de don Ramón Montero, había ahora una placa. No llevaba el nombre de Álvaro. Llevaba simplemente una frase que su abuelo repetía cada mañana cuando abría la puerta de la fábrica y que Álvaro había encontrado escrita a mano en un papel amarillento dentro de un cajón del viejo escritorio del fundador. El valor de una empresa no se mide por lo que produce, sino por cómo trata a quienes lo producen. Cada mañana, cuando Álvaro Montero cruzaba la puerta de la planta, rozaba aquella placa con los dedos, un gesto pequeño, casi invisible, que nadie notaba pero que para él lo significaba todo. Era su forma de darle los buenos días a un hombre que ya no estaba pero que estaba presente en cada tornillo, en cada soldadura, en cada apretón de manos. Y a veces, en las tardes de otoño, cuando el cielo sobre Madrid se teñía de ese rosa antiguo que solo esta ciudad conoce, y las luces de la Gran Vía se encendían a lo lejos como estrellas que hubieran caído sobre la tierra, Álvaro se quedaba solo en la fábrica vacía. Caminaba entre las máquinas paradas, tocaba los bancos de trabajo aún calientes, escuchaba el silencio que ya no era el silencio del miedo sino el de la paz, y sabía, con la certeza callada de quien ha encontrado su lugar en el mundo, que su abuelo estaría orgulloso. Y eso era suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjamelo saber con un gesto sencillo. Basta un pulgar hacia arriba, como un abrazo silencioso para todos los que hoy necesitaban escuchar esta historia. Y si sientes que alguien debería escucharla, compártela, porque a veces una historia es todo lo que una persona necesita para recordar que no está sola. Y si quieres dejar una huella especial en este canal, un mil gracias de corazón es como una pequeña luz que me dice que estas palabras llegan Si les ha exactamente gustado, donde dejen un tienen que like llegar. y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver.